¿verdad? Vamos a dar punto visto entonces por los que no vinieron. 5 puntos. Gánense. Y ya ver qué satisfecho se siente uno cuando se gana sus puntos así como el sudor del estudio, el pelo, etc. Eso es lo más, es la satisfacción más grande que uno como estudiante tiene. Ya les publiqué sus notas. La mayoría, pienso yo, me atrevería a decir que en un 70% salieron bien. Un 15% salieron regular. Y el resto, pues creo que tienen que estudiar más. Si ustedes se dieron cuenta, el examen estaba sencillo. Sin embargo, yo no vi ningún 30. Y eso sí me preocupa. La nota más alta que vi fue de 28. Entonces, vamos a tener que cerrarme la puerta ahí, por favor, porque si no, se nos escapan las ideas. Sí, fíjense que ustedes tienen que esforzarse más. El segundo parcial tiene más cargado. Ya se dieron cuenta de la complejidad de cada una de las unidades. ¿Por qué? Porque es una amalgama de contratos. Ahorita te voy a hablar. Es una amalgama de contratos que tienen que ustedes conocer lo que son sus definiciones, sus características, sus elementos, para poderlos entender cuando ya estén ejerciendo su profesión liberal, puedan saber de qué contrato les están hablando. O cuando el vecino de la, que es lo que normalmente ahí empieza a hacer con sus primeros tales, así como los niños, con los familiares, con los vecinos, que llegan, se enteraron por ahí que uno está estudiando Derecho y ahí van con todo a preguntar y quieren saber de todo. Lo peor es que no le pagan a unos sagrados orientales, ¿no? Todos piensan que es de gratis, ¿verdad? Porque piensan que aquí le regalan los puntos, ¿verdad? Miren las consecuencias que provoca por estar pidiendo puntos. Ustedes me lo están preguntando y ahí se los estoy respondiendo. Por eso es que yo no regalo puntos, se los tienen que ganar. Ya respondí tu pregunta. ¿Verdad que sí, David? Fácil, ¿verdad? Miren, yo no sé de dónde sacaron ustedes, porque algunos preguntaron cuando antes y después del examen que de un trabajo. Yo en ningún momento les dije un trabajo. Sin embargo, algunos menos acuciosos, y eso me llamó la atención, que habían hecho sus demandas. Me están dando buenas ideas para el segundo parcial. Ustedes fueron los que hablaron, yo no. No están aquí los que hablaron. Ah, bien, aquí están. Solo para el parcial, bien. No, ¿cómo vas a creer? No, que es gente que se guía con información de otras secciones. Piensa que usted lo lleva igual. Sí, y usted es muy diferente. ¿Qué mandaron? Ay, qué ¿Lo que creo que dice? Guarden. Miren, la verdad es de que ustedes van a entender, espero ya estén estudiando porque ya avanzamos bastante en la segunda unidad y por ahí les voy a mandar, por cuestiones de tiempo no les puedo mandar ahí las diapositivas de los contratos típicos, ¿verdad? Y los más complejos son los atípicos. ¿Por qué? Porque es una variedad que no está directamente en la legislación, por eso es la diversidad de lo mismo, ¿verdad? Reciben denominaciones de toda la legislación internacional por los usos comerciales que se dan, ¿verdad? Como por ejemplo les hablaba del contrato de leasing, ¿verdad? Entonces realmente ese contrato nosotros lo usamos, pero si ustedes buscan en la legislación no hay, ¿verdad? Por eso son los famosos contratos atípicos esos. ¿Por qué? Porque es una modalidad que se trajo de la legislación inglesa, ellos lo usan y por eso se llama leasing. Algunos le denominan como opción de compra, otros le dicen arrendamiento como opción de compra. Entonces por eso les digo que son bastante parecidos. Todo es cuestión
conozcan y los puedan ejecutar, porque algunos únicamente dicen contrato de leasing, pero no saben ni por qué es el contrato de leasing, no conocen las características ni los elementos, y entonces eso provoca una mala asesoría de parte de ustedes a la hora que les requieran sus servicios profesionales. Y si no, ahí se va a recordar el licenciado Dixon de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Si no mal recuerdo, lo último que vimos, según las anotaciones que yo tengo por acá, de los contratos mercantiles en particular, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Bien, no me digan que no. Lo último que estuvimos viendo fue el contrato de suministro, que es la función, sus características, sus elementos personales, formales y reales, ¿verdad? Luego el plazo, suspensión, denuncia y terminación de este contrato. Eso es lo que corresponde. ¿Qué es el contrato de suministro? De acuerdo a lo que ya estudiamos y lo que ya vimos, ¿alguien se atreve a darme una definición de lo que es el contrato de suministro? Es un contrato en el cual una parte se compromete a proveerle un servicio a un consumidor, de un servicio continuo. ¿Y cuáles son los elementos de ese contrato? Personales, formales y reales. Es correcto. Personales. ¿Cómo se denominan dentro del contrato de suministro esos? Suministrante y suministrado. ¿Sí? ¿Por qué son reales? Deben de existir porque existen físicamente en su entorno, por ejemplo, la energía eléctrica, el teléfono, toda esa cuestión de servicios que se prestan, ¿verdad? ¿Cuál es el plazo? Suspensión, denuncia y terminación de este contrato. El plazo en el contrato de suministro tiene la particularidad de estar pactado en interés del suministrante y suministrado. Esto quiere decir que las dos partes están facultadas para darlo por concluido si no observan lealtad en la comunicación. Como dentro del plazo se pueden cumplir prestaciones periódicas y el suministrado está facultado para fijar las fechas de las entregas. Debe comunicarle, dicen, estas al suministrado con suficiente anticipación, lo que es una previsión imprecisa, porque el término suficiente es vago. Te recordará que mencionamos cuando estábamos hablando del contrato de suministro con relación al plazo. Normalmente, si hablamos del contrato de suministro de energía eléctrica, el plazo que le da la empresa que distribuye el servicio, porque ese es un contrato de suministro, es de 30 días, calendario, el cual cada uno de los usuarios, los suministrados, tiene que pagar a la fecha de vencimiento de esos 30 días. Ellos, sin embargo, le dan un plazo de 5 días a lo sumo para evitar que usted caiga en mora, ¿verdad? Y que no le cobren intereses, porque eso es lo que las consecuencias que trae el retardo en el pago de esos servicios.
Lo mismo pasa con la telefonía móvil, con la telefonía residencial, o el servicio de internet, etc. Aquí en Guatemala todavía nos dan la oportunidad de que hasta 2 meses, ¿verdad? Y si no, allá va el llamado para ir a cortar el servicio. En los Estados Unidos no funciona así. En los Estados Unidos, el suministro, como lo distribuyen, por ejemplo, la energía eléctrica, el gas y todos los demás servicios que prestan, si usted no paga en la fecha que corresponde, como ellos solo le cierran la llave y se quedó sin energía, sin teléfono y como consecuencia sin gas para poder ¿cómo se llama? El cocimiento de los alimentos. Eso en el caso cuando el servicio que se presta de gas es a través de conductos. Pero cuando es a través de energía eléctrica, automáticamente, si usted no paga la luz, le cortan el servicio y ahí se quedó sin poderse bañar con agua calentita, sin poder el cocimiento de los alimentos, y pues candela no va a poder pedir como hacemos acá, ¿verdad? Porque es la verdad, es nuestra triste realidad. En los Estados Unidos, olvídense, y todavía agréguenle más. Y si es arrendamiento el que tienen ustedes, no se andan por las ramas para desalojarlo. Como algunos acá creen que por el hecho de haber vivido 5 años en la casa, tiene derecho a 5 meses gratis, ¿verdad? Eso no es cierto. Yo me recuerdo que estaba una de las alumnas, por cierto, trabaja acá creo que en rectoría, no sé dónde. Pues la mala suerte que me contrató la propietaria del inmueble donde ella vivía con su mamá, y yo no sabía absolutamente nada quiénes eran los personajes, ¿no? A mí mi cliente me contrató para que yo me hiciera el sumario de su ocupación y cobro de rentas. Entonces procedía a solicitar varias medidas de arraigo, embargo de salarios, cuentas de depósitos monetarios. El problema fue que ella estaba como fiadora, ¿verdad? De la mamá. Por eso les digo, miren, no les sirvan de fiadores, pero ni a su sombra. En serio. El asunto es que, si yo promoví la demanda, se le hicieron efectivas las medidas, y entonces se enteró que yo daba clases aquí en la facultad, ¿verdad? Y pues me llamó, dijo, mire, necesito hablar con ustedes porque ustedes me demandaron y es injusto, y nosotros tenemos tantos años de vivir acá. Y yo la atendí, le escuché, mire, yo lo siento mucho por usted, pero a mí me contrataron para prestarle un servicio profesional, no para hacerte la calidad, le dije yo, y la demanda ya está presentada, y porque para eso me contrató mi cliente. Sí, que lo voy a denunciar, está todo su derecho. Pero de lo que sí le aseguro es que si ustedes no pagan las rentas, los embargos no se levantan. Y si no desocupan el inmueble, va a haber lanzamiento. ¿Me está amenazando? No. Le estoy diciendo las consecuencias que va a tener por el incumplimiento en el pago. Ya debía más de 1 año y no pagaban las rentas. Entonces me dicen, mire, pero yo sé que, ¿cómo se llama? Por cada año de que nosotros vivimos tenemos derecho a 1 mes. Así. Fundamenten usted dónde está esa norma que dice eso, y yo con mucho gusto pues se lo doy. Todavía lo estoy esperando. A veces la gente se deja llevar porque escucha, ¿verdad? Así como andaban muchos ahí diciendo que cuál era el escrito que yo había dejado, que a quién se lo entregaba. Que se lo van a entregar, que se lo digo, porque yo no dejé ningún trabajo. Y lo peor que estaba necio, bien, usted lo dejó. De repente copió mal, le dije, porque yo platicamos, sí, en su momento que íbamos a dejar un trabajo, pero iba a ser para la segunda unidad, que fue cuando le dije yo que es un poco más cargado, y pues podemos ver la consideración de hacer un trabajo
que valga hasta 10 puntos, no 10 puntos como muchos creen, ¿verdad? Hasta 10 puntos. Nos vamos entendiendo. Porque el hecho que presenten el trabajo no quiere decir que ya tienen los 10 puntos. Si lo hacen de acuerdo a los requisitos que se pidan, obvio, si tienen los requisitos del 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil, pues entonces sí van a tener los 10 puntos, ¿verdad? Ya se, ¿verdad? A veces ustedes no se saben examinar. Ya saqué los 30. Cuando van a ver la nota, ahí son de. Pero bueno, todas esas cuestiones, esas características y todos esos elementos que hemos estado hablando, que no se les olviden. Esas son preguntas de examen. Y no solo del examen conmigo, sino del examen privado. Mercantil, miren, es bastante complejo y bastante amplio. Dicen que el derecho civil es amplio, pero mercantil es más amplio porque es antiformalista, ¿verdad? Que tiene, si bien es cierto, el derecho civil tiene los contratos tipificados como tal, lo es también que también tiene un límite. En cambio, en el contrato mercantil no. Hay variedad, ¿verdad? Así que, a estudiar. Hubiera sido mejor, dice, determinar un plazo específico en ausencia de una previsión contractual. La suspensión del contrato es una facultad del suministrante, quien puede interrumpir las prestaciones si el suministro no cumple sus obligaciones, sobre todo en lo que se refiere al pago del precio. ¿Por qué se los estoy recalcando? Para que ustedes lo tengan presente, de que hay que pagar los servicios que se consumen. Nada es gratis. Cuando les digan a ustedes, miren, esta tarjeta es gratis, o lo llamen a ustedes porque dicen que les van a regalar una cena, porque así es como llaman a muchos, ¿verdad? Miren, le vamos a dar una cena y un viaje a Marte, le dicen, ¿verdad? Y sí, y miren, pues proveer a la familia y aprovechar toda que cena. No, mejor si lo lleva a todos. Lo que no sabe uno es que uno mismo lleva la muerte, ¿verdad? Porque ya cobró a varios toros. No hay cuyas valientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya con la familia dicen, papá, agarra el hombre. Y la esposa te dice, de que es que le gusta andar viajando. Pero no miden la capacidad de pago del suministrado. Y entonces ahí vienen los endeudamientos. Y lo peor es que firman, en blanco firman los documentos. Y después ellos, los chulos, vienen y ponen a su sabor y antojo los valores, ¿no? Les cobran intereses ordinarios, intereses moratorios, gastos administrativos, y pare de sufrir con tanto gasto que hay. Hoy en día, a pesar de que ya estaba en vigencia la ley de tarjetas de crédito y su reglamento que entró en vigencia el 1 de septiembre, yo tengo mis dudas, en serio, tengo mis dudas porque echa la ley, echa la trampa. A mí me preocupa porque en la ley de bancos y grupos financieros establece que los bancos sí pueden capitalizar intereses. ¿Y de qué son las financieras? De los bancos. Y es más, el mismo artículo en la ley de bancos y grupos financieros dice que la sola certificación constituye un justo título y hace plena prueba. Imagínense lo grave que es en la ley de bancos y grupos financieros. ¿Y las tarjetas de crédito de dónde provienen? De los bancos.
Y vamos a caer otra vez en lo mismo. Porque les aseguro que esos estudios socioeconómicos que tienen que hacérselos a cada uno, las personas muchas veces van a fumar y la persona que anda viendo cómo vende el producto, le va a decir, no se preocupe, mire, aquí se la damos. Eso es lo que me preocupa. Nosotros somos muy ingenuos o somos muy qué. Nos hacemos los ignorantes, ¿verdad? En serio, ignoramos, es que yo no sabía eso. Les da el mal alemán, ¿verdad? Yo no sabía. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Y cómo si fue bueno para pasar la tarjeta en el supermercado, el Super 24, el Primark y todas las tiendas habidas y por haber que tienen ¿cómo se llama? La barra para leer las tarjetas. Eso sí lo sabemos dónde quedan. Pero si se acabaron las chelas, ¿verdad? Y lo digo en general, no crean que solo los hombres. Entonces, pónganle mucho cuidado a eso. Si alguno de ustedes va a adquirir una tarjeta de crédito o recibe alguna invitación así para un fin de semana, aconséjenle a sus familias, ustedes que están estudiando eso, que no vayan. En serio, a veces se molestan cuando uno les dice las cosas, pero es lo más sano para ellos, porque lo único que van a hacer es endeudarse y no van a poder pagar esas tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que hacen muchos? Solo van a pagar el mínimo, pero el mínimo genera intereses. El monto de capital le genera intereses y como consecuencia le genera mora. Y como las partes son libres para contratar, ¿verdad? Y una vez demandado, es difícil que lo saquen de esa lista roja de morosos o que le generen otro crédito que más adelante le pudiera servir por alguna necesidad o una emergencia. Ese es mi consejo. Por eso el plazo es bien importante que lo tengamos presentes. Dígame. Licenciado, ¿no se puede hacer algo contra esas personas que acosadoras desde la mañana están llamando? Uno está el domingo, sábado, uno está durmiendo. Perdón, lo que le voy a decir, ellos están haciendo su trabajo. Sí, yo lo sé. Es como usted hace su trabajo, usted trabaja. Sí, no. ¿No? ¿Quiénes trabajamos aquí? Ahí está. Les aseguro que el 80% trabajamos. Trabajo, quiero que. No, miren, ahora, hoy en día, de acuerdo al reglamento, no lo he terminado de revisar, porque por ahí van a venir, ya creo que hay algunas inconstitucionalidades con eso. Dentro de lo poco que revisé ese reglamento está que solo pueden llamar una vez al deudor, ya no pueden llamar al que usted refirió, ¿verdad? Porque eso se convierte en un delito. Y si no, tiene todo el derecho usted de acudir a la DIACO a presentar la denuncia. Que no funciona la DIACO, pues eso ya son otros 10 pesos, pero ellos ahí están. Fíjense que la DIACO, cuando fue creada, supuestamente tenía que tener una sección de procuraduría. Miren cuántos años llevamos. Y la DIACO, mire, esto no le sirve, usted aunque lo firmen aquí, no le sirve. Así le dicen a uno, se atreven a decirle. Mejor llegue a un arreglo. ¿Y cuál es el arreglo? Cuando realmente reciben una presión de algunas entidades, entonces sí ya vienen ellos, ya empiezan a revisar los precios del combustible, los precios de la canasta básica, pero mientras tanto ustedes han escuchado hoy en día que la DIACO se haya preocupado en ir a ver el costo de vida que hay hoy en día por la canasta básica. Es terrible.
Si el sueldo mínimo que tiene la mayoría, la canasta básica lo supera. La canasta básica no deja de... Estamos hablando de canasta básica. No deja de bajar de unos 5,000 a 6,000 quetzales. ¿Y quiénes de los que están acá ganan esa cantidad de dinero? Básico. Quiere decir solo para lo mínimo que puede comer uno, ¿verdad? Pero ya para irse a una su fiestecita ya no. Ya tiene que tentarse con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces todas esas cuestiones son las que hay que tomar muy en cuenta. ¿Tienen alguna duda con eso? Gana más. Ya te tienen controlado los salarios. En lo que se refiere a la terminación del contrato, es indudable que la conclusión del plazo lo da por terminado, pero también termina si la conducta del suministrante denota que las prestaciones futuras no se cumplirán en su oportunidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando a ustedes no les está funcionando un servicio, ¿cuál ustedes están pagando? ¿Qué es lo que hacen? ¿Perdón? Pedimos la terminación del contrato, ¿verdad? O algunos dicen equivocar, ya no les pago. Error, eso no lo vayan a hacer. Ustedes mismos están haciendo caer en mora y le van a dejar expedita la vía para que ellos lo demanden por la vía judicial. Incumplimiento del contrato, ¿verdad? Entonces, esas cosas tienen que tenerlas en mente ustedes y saberlas ubicar en su entorno del contrato, porque si no se van a meter en graves problemas y van a dar una mala asesoría a su cliente, ¿verdad? Licenciado, Sí, ¿nos va a enviar el material? Disculpe. sí, yo fue lo primero que dije. Ah, gracias. Es Sí, que no... por supuesto, es un resumen, son unas diapositivas que así como les mandé inicialmente cuando empecé a dar el curso. Es que saqué el libro y me salieron unas páginas que no están muy bien, entonces, porque yo llevo la lectura, ¿verdad? Y es más fácil, ajá, pero sí me faltan algunas hojas. Ajá. Bueno, pues digo yo, trato de apoyarles en eso para que yo sé que son muy buenos para la lectura ustedes, y entonces trato de darles por lo menos los aspectos generales, así como lo hice en el primer parcial. Yo les prometo que el día de mañana les envío la primera tanda de lo que son los contratos típicos. Y luego porque tenemos que ver los contratos de propiedad intelectual, todo lo concerniente a eso. Ya lo tengo preparado, solo es cuestión de que lo termine de armar para enviárselos, pero en esta semana les estará llegando. Hubieron algunos, perdón que cambie y hable sobre ese punto, que un día antes del examen me estaban pidiendo todavía que les enviara las diapositivas. ¡Qué bárbaros! Si cuando que yo los mandé con suficiente tiempo de antelación, ¿verdad? ¿Qué malo? No sé cómo es así, son todo lo que un día antes. Bueno, Sí. cuando pierdan también lo vayan a decir un día, ¿verdad? Bueno, continuamos. En este aspecto, la ley debió cubrir la conducta de ambos contratantes, no solo del suministrado, de manera que la falta de pago de una prestación también fuera acusada por terminación, ya que el artículo 711 está designado solo para la obligación del suministrante. Empero, en un caso de esta naturaleza, no se optaría por la terminación, sino por la suspensión preaviso, que era lo que yo les decía. En los Estados Unidos no se andan con cuentos, ellos agarran y suspenden el servicio. Vaya a pagar y entonces, cuando me traigan el comprobante de pago, se lo activamos nuevamente. ¿Verdad? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Este mes no voy a pagar. Y se espera que se le acumulan 2 meses. Y cuando va con los 2 meses ya le está cobrando mora. Y tienen todo el derecho a cobrar.
Que no nos gusta es otra cosa, pero por eso las cláusulas compromisorias de cada contrato tenemos que leerlas, comprenderlas para poderlas aplicar y poderlas darles una mejor asesoría a los clientes. Pero si nosotros mismos entendemos las cláusulas compromisorias, entonces ahí sí va a haber problema. ¿Cuáles son las cláusulas compromisorias del matrimonio? Los que ya son casados tendrían que saberlas. Esta se necesita, bárbara. Esa nadie se las explicó, ¿verdad? ¿Verdad que nadie se las explicó? Pero algunos ya están casados. Estamos chiquitos. De 12 años se han casado, no digan. De tantos años se nos olvidó, Lick. Nos da el mal alemán, ¿verdad? Contrato estimatorio. ¿Qué podemos decir del contrato estimatorio? A este contrato no se le dio la importancia legislativa que amerita y se le colocó como gemelo del suministro, lo cual es un error, porque siendo un contrato autónomo no tenía por qué aparecer ubicado como apéndice y regulado por un solo artículo del Código de Comercio, que es el artículo 713, ¿verdad? Por otro lado, dada su importancia en la práctica comercial y por la forma en que lo denominan los comerciantes, no debió llamársele contrato estimatorio, sino contrato de consignación. Yo les platicaba el otro día que la mayoría de almacenes en la República, o por lo menos aquí en la ciudad capital de nosotros, trabajan a través de consignación. E inclusive los vehículos, cuando ustedes los sacan a la venta, lo dejan a través de una consignación. Lo llevan al predio, firman el documento de que se lo reciben, que lo están consignando, para que la empresa que lo recibió lo pueda vender. Cuando ya existe el comprador, pues entonces ya lo llaman para que usted vaya y pueda firmar el endoso. Entonces la empresa le paga el monto que inicialmente pactaron y pues entregan el vehículo con las llaves, tarjeta de circulación y el certificado de endoso, y pues ese es el famoso contrato estimatorio. Se le denomina de consignación porque se consigna, ¿verdad? Vengo a dejar este vehículo en consignaciones. Verbigracia, ¿qué pasa con los contratos de estimatorios que celebran PriceMart, Walmart, Pais? Y no es promoción que les estoy haciendo, pero ellos así trabajan a través de consignación. Muchos de los que los surten a ellos de sus productos los dan en consignación. Lo que venden es lo que van a recibir. Si no se vendió, aquí está el producto y lo devuelven. Ya, o bien lo sacan del mercado, decimos, ¿verdad? Entonces, cuando ya el usuario llega y quiere comprar, mire, ese ya lo distribuimos nosotros, ¿verdad? Es como cuando van y compran un repuesto. Hay lugares donde ya no venden el repuesto, pero ustedes fueron supuestamente a la casa matriz, que es la que les está distribuyendo el producto. Pero llega un momento en que ellos dicen, miren, nosotros ya no lo distribuimos. ¿Por qué ya no lo distribuyen? Primero, porque no se está vendiendo. Segundo, ¿por qué? Porque puede tener un desperfecto ya de fábrica. Y entonces ellos no quieren acarrear con ese desperfecto de fábrica. ¿Qué es lo que sucede con los televisores y con las refrigeradoras? ¿Quiénes no han tenido el problema de los televisores y las refri que 6 meses son lo más que aguantan y de ahí empiezan a dar problemas? ¿Me equivoco o no? Esos problemas se están dando hoy en día porque es mucho producto coreano, chino, taiwanés y paren de subir, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos son productos de baja calidad. Vayan ustedes a los Estados Unidos y hagan una cuestión de esa. ¿Y qué consecuencias hay? Ese producto ya lo descontinúan. Lo sacan del mercado, es más, ya ni pueden llegar a ningún puerto. Entonces lo distribuyen acá en todos los países tercermundistas como el nuestro, ¿verdad? Como aquí parecemos, aquí de todo recibimos, ¿verdad? Aunque estén malas las cosas, las recibimos. No tenemos para está barato, son donaciones, ¿verdad? Si no, miren las consecuencias que hemos tenido producto de las medicinas que nos han dado, ¿verdad? Y no les estoy hablando solo de las vacunas esas que nos vinieron a dar últimamente, de la pandemia. Me refiero desde los años 1970 que viene el problema de las donaciones que vienen dando ellos. No estoy hablando mal de ellos, me consta, pero esa ha sido la modalidad con muchos países tercermundistas como el nuestro. Estamos acostumbrados a solo que nos den y nunca nos esforzamos por hacer lo nuestro, ¿verdad? ¿Cómo regalados? Nada de regalado. Perdón, pero nada de regalado. Vuelvo a insistir. Algunos equivocadamente piensan, se me lo regaló. No es cierto. Eso no está regalado. Eso tiene una consecuencia. ¿Qué fue lo que pasó post pandemia de esas vacunas que supuestamente donaron? Ahí hay una consecuencia, ¿no? Esa es una de las primeras que se tiraron, que no dejaban entrar, que no llevaban la vacuna que ellos decían. 2. Las secuelas que provocaron algunas vacunas, hoy en día algunas personas que les da un infarto, que les da un derrame, que miren, la verdad, es terrible eso. Y dicen, es que eso fue post-pandemia, por esas vacunas, y le echan la culpa a las vacunas. No sé hasta qué punto te podrán tener razón. ¿Sí? Licenciado, sí es cierto. Fíjese que yo terminé con 5 vacunas diferentes, porque acá en Guatemala me pusieron la AstraZeneca. Cuando yo regreso, me dicen que no me dejan entrar porque la AstraZeneca ellos no la valen, solo puede ser Moderna o Pfizer, que inmediatamente tenía que irme, o Johnson, que inmediatamente tenía que irme a vacunar. Me pusieron la Moderna y después ya no había la doble, entonces me volvieron a vacunar nuevamente porque tenía que ser la doble de la misma. Me volvieron a poner otra Johnson, y de ahí la Johnson, y que Guatemala que nomás tengo 5 vacunas, mitad y mitad humana. No, esas son las consecuencias que me pasa que no las miramos. Fíjense que en el año 1900, por favor, en los años 1989, en el juzgado donde yo laboraba, el séptimo de instancia civil, como cosa curiosa entró una demanda ordinaria de daños y perjuicios, precisamente en contra de una empresa de los Estados Unidos, pero acá estaban cobrando más o menos, eran unos millones de daños y perjuicios que estaban cobrando en dólares. Revisando el expediente nosotros, el problema, ahí es donde nos vamos a la locus regitatum, ¿verdad? La lex loci execution, etc. Entonces, ¿qué pasó? Los que habían donado ese producto, cuyo origen era Estados Unidos, entonces allá tenían que hacer ese reclamo, no en tribunales guatemaltecos. ¿Y qué hicieron los de allá? Por tal de que sabían la cantidad de dinero que se estaba reclamando, dijeron, váyanse a Guatemala, allá, mira, más fácil. Nosotros la revisamos y se la devolvimos, porque era allá donde correspondía esa acción, no era acá. ¿Y consecuencia de qué era eso? En el tiempo de las bananeras,
la Free Company, la Chemecali, Chiquita y todas esas que aún funcionan hoy en día, ellos donaron un fertilizante, que hoy en día ese fertilizante todavía subsiste en el subsuelo. ¿Y qué provocó ese fertilizante? Resulta que la mayoría de trabajadores descalzos, ¿verdad?, iban a trabajar a las bananeras y sus bellas esposas en la casa. Específicamente estoy hablando del área de Morales, el área de Río Dulce, todas esas áreas que es donde están esas empresas bananeras. Ahí fueron a tirar ese fertilizante. ¿Qué consecuencias le provocó a los hombres? La mayoría de ellos quedaron estériles y no lo sabían. Muchos se divorciaron pensando que eran las damas las que no podían concebir. Pero estas más chulas que bonitas, cuando de modo pues ellos tenían que continuar su vida, se fueron a la vecindad, a Chiquimula y todos los municipios alrededores, y ahí pero rapidito resultaron embarazadas. Entonces eso provocó que hicieran los estudios y determinaron que era ese fertilizante que estaba provocando esa infertilidad en los hombres. Y por eso era que estaban reclamando esos montos. Pero miren cuántos años pasó eso. No fue de un día para otro. Tuvieron que hacer los estudios y las consecuencias las sufrieron los hombres que vivían en esas o trabajaban en esas empresas. Hoy no sé cómo estará el tema ese porque nuestro país, para variar, nunca toma acciones de ninguna naturaleza, solo agacha la cabeza, como hace nuestro presidente, ¿verdad? Entonces, nunca, créanmelo, nunca vamos a parar con esa clase de problemas. Aquí nos vienen a dar de todo. Y como no decimos nada, solo ponemos la mano. Un buen gratis, dice. ¿Qué donación? Venga. ¿Verdad? Cuando cuesta ganarse las cosas, ya le ponemos mayor interés, ¿verdad? Eso se lo pongo nada más como ejemplo para que ustedes miren las consecuencias que puede provocar un contrato como es una donación. Si se está donando, sí, pero miren las consecuencias que puede provocar. ¿Cuál es el concepto de contrato estimatorio? El contrato estimatorio es aquel por medio del cual un sujeto llamado consignante entrega a otro llamado consignatario mercaderías a un precio estimado para que en un plazo fijado se pague dicho precio o bien se devuelvan las mercaderías. Por eso les ponía de ejemplo los centros comerciales, estos Primark, Walmart, Pais, etc. E inclusive las tiendas o los depósitos reciben a consignación mucho producto, ¿verdad? Lo que se vendió es lo que va a recibir el dueño del producto, porque no hay otra manera, porque ellos no quieren perder, ¿verdad? Aparte de que algunos lo que hacen es que hasta el mismo empleado tienen que pagar, no son empleados de Walmart ni de Primark. Ojo, tienen el logotipo y todo, pero quienes pagan en la mayoría de casos es el propietario del producto, el que lo está exhibiendo. Ellos son los que dependen a la hora de demandar. Es otro tema que causa problemas para el trabajador. Entonces, ¿para quién trabajo? Dicen, ¿quién firmó usted su contrato? El contrato lo pudo firmar con la empresa Keres, por decirle algo, pero usted va a ir a prestar los servicios a Primark o a Walmart. ¿A quién hay que demandar entonces? ¿Por qué? Porque usted firmó contrato con No, solo uno puede demandar. ¿No puede ser solidariamente el otro responsable? No, porque no firmó contrato con él. Pero con la empresa sí. Esos son otros 10
No podemos vincularnos simplemente. Como testigos sí podemos llamar, pero no podemos vincular. Algunos lo hacen, pero lo más seguro es que se los van en la sentencia les van a decir no, solo contra. Es como cuando demandan al Estado, demando al Ministerio de Finanzas que él les paga. ¿Quién no le va a pagar? Es el Estado a través de. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Finanzas no tiene. ¿Qué no tiene? Personalidad jurídica. Entonces, ellos no son derechos, no son sujetos de derechos y obligaciones. Es el Estado como tal, ¿verdad? Entonces esas empresas solo prestan su nombre o su marca o su Exacto, local. es lo que le digo. A consignación trabajo. Distribuyen el producto. Quiere decir, tiene un horario de entrada y un horario de salida, ¿verdad? Ese tipo de contratos yo lo he visto también en el sector agrícola, con macadamia, con café, con cardamomo, caucho. Totalmente de acuerdo. Digo, por eso dicen mercaderías, ¿verdad? Es en general la consignación. La macadamia no se diga. Pues, sacan el producto y es más, se hacen contratos inclusive de garantía mobiliaria ahora, hoy en día. Antes era prenda, hoy es garantía mobiliaria, ¿verdad? ¿Y es lo que pasa con eso? Vengo a hacer un préstamo por la cosecha de macadamia, que son tantos, van a salir 1000 quintales, por decirle, de macadamia. Y luego, pues aquí está. Pero eso sí, al no más salir el producto, usted tiene la obligación de entregarlo. Si no lo entrega, ya hay un incumplimiento. Que mire que el temporal que es, esas ya son consecuencias, para eso pague su seguro, para que le garantice ese cumplimiento de esa obligación, ¿verdad? En lo civil. No, lo que pasa es que, le digo, ahí es donde se vinculan esas dos obligaciones, una civil y la otra mercantil. ¿Por qué? Porque los que negocian son comerciantes, ¿sí? ¿Y el producto qué es? Es la mercadería, la macadamia es la mercadería, pero está con características típicas del contrato civil. ¿Por qué? Hacemos un mutuo con garantía mobiliaria, ¿sí? Hacemos un mutuo con garantía hipotecaria cuando hipotecamos el inmueble, que es el derecho real, ¿verdad? Entonces, por eso es que sí están y tienen mucha relación. Debemos de separarlos para poder entenderlos. Normalmente son las leyes, son las garantías reales que se dan una hipoteca para garantizar. Por eso digo, depende del tipo de negociación o de contrato que hagan, ¿verdad? Si es solo depósito, o sea, puede ser solo en consignación, como les explicaba al inicio, ¿no? Sí, lo que son productos perecederos. ¿Y quién más va a perder? El propietario del producto, la mercadería. Ellos no van a perder jamás. Téngalo por seguro que ellos no van a perder. Porque ellos se garantizan. Por eso es que le digo, ellos trabajan la consignación del producto. Ellos no invierten en andar cosechando los aguacates. No. Usted es el que tiene que. ¿Será que ustedes pueden vender el producto? Sí, pero le cobramos tanto. Usted tiene que poner el producto, el dependiente, que es el que va a atender a
me va a estar conforme del Walmart, pero el que va a pagarle es el propietario del producto. Porque si el otro le pone el propietario, que se puede dar también, pues ya las consecuencias son para el otro. Los cajeros, por ejemplo, los cajeros esos son trabajadores de Walmart, de Primark o de Walmart. ¿Por qué? Porque ellos son los que están viendo. Exactamente, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es la función que tiene este contrato de suministro? El contrato cumple una función importante en el comercio, porque el comerciante minorista puede adquirir mercaderías sin cancelar de inmediato, era lo que les decía, sin cancelar de inmediato el precio, o la opción de devolverlas si no las vende dentro del plazo que se pacte. Ahora bien, si las vende, paga el precio y obtiene una ganancia, que se constituye por el valor que el consignatario le sume al precio estimado. Si no se vende, la mercadería debe devolverla. De lo anterior se puede apreciar la función que tiene este contrato, permitiendo la provisión de mercaderías sin necesidad de un pago inmediato del precio y con la expectativa de obtener ganancias. Esa es la función que tiene el contrato estimatorio o contrato de consignación, ¿verdad? Puede recibir usted una ganancia, pero en el entendido, siempre y cuando se venda. Si no, pues hay que devolverlo, como dice usted con el tema de los aguacates, ¿no? Licenciado, ¿quién coloca el precio de los productos en ese caso? ¿Perdón? ¿Quién le pone el precio a los productos? Ambas partes. Ambas. Ambas partes. Sí, lo ideal es que el propietario le ponga el precio, ¿verdad? Pero tiene que ser ambas partes, porque si no, no lo va a vender. Licenciado, yo estaba viendo un documental en donde decía que Walmart le compra a centavo las cosas a la gente en Taiwán. ¿Es porque no tiene una ley que los ampare o qué sucederá en ese caso? Bien, están amparados. Lo que pasa es que ellos simplemente son distribuidores. ¿Verdad? Ellos nada más se encargan de vender ese producto, no son responsables, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado cuando se celebran este tipo de contratos. ¿Cuáles son las características de ese contrato? Lo estamos viendo así en forma específica, porque la mayoría de contratos así los tienen, ¿verdad? Sus elementos, su función, sus características. La mayoría de contratos que vamos a ver son iguales, la mayoría, ¿verdad? Las características: es un contrato estimatorio, es un contrato principal, bilateral, real, de tracto sucesivo, traslativo de dominio y es un del uso conmutativo, ¿verdad? Ya sabemos porque es un contrato principal, ¿verdad? Que no depende de ningún otro. Es bilateral porque es entre ambos, en ambas personas. Es real porque existe. Es de tracto sucesivo, ¿por qué? Porque nos tenemos que ir al origen del contrato para futuro. Traslativo de dominio, porque se cambia del propietario, ¿verdad? Y es oneroso o conmutativo porque produce una ganancia, ¿verdad? ¿Qué elementos contiene este contrato? Tenemos los que conocemos. Personales: el que entrega la mercadería, que se le llama consignante, y quien recibe para venderla se llama consignatario. Se establecen las siguientes obligaciones para las partes. El consignatario en ningún momento se puede liberar de la obligación de pagar el precio de lo que no pueda restituir, aunque las causas no le sean imputables. B. El consignatario tiene disposición de los bienes consignados, pero no puede ser perseguido por sus acreedores. Por eso es que la mayoría de estas empresas trabaja a consignación. No pueden ser perseguidos por los acreedores. Mire que, perdóneme, yo solo estoy distribuyendo el producto. El propietario es un cargo. Aquí están las licencias, mire, con las cuales se hizo el contrato.
El consignante no tiene poder o disposición sobre las cosas consignadas. Contrato es porque son formales dentro de los elementos. El contrato estimatorio no está sujeto a formalidad alguna, dice, regularmente, sobre todo con mercaderías de uso diario, como el aguacate, las frutas, verduras. Todas esas no están sujetas a una formalidad. ¿Por qué? Porque son productos perecederos. Se sabe que esos tienen un tiempo, un periodo de vida para consumirlo, y si no se consume, no se vende dentro de ese, pues ese producto hay que desecharlo, que era lo que explicaba usted, que todos los aguacates que había tirados ahí. Es lo mismo que pasa en los mercados. La persona que distribuye el aguacate o el que vende en el mercado, la señora o el señor que va al mercado y compra al mercado, abrímelo por favor, porque quiero ver si está bueno, dice. Porque ni modo va a comprar un aguacate que no sirva, que esté negro, que tenga cualquier otro tipo de. Entonces, no lo quiero. ¿Quién perdió ahí? Exacto. Entonces, por eso es que a veces vamos al mercado a comprar, porque van a comprar aguacates, no hay devolución. Usted lo compró, debe percatarse de que el producto esté bien y que no esté ya a punto de perecer. Por ejemplo, pasa con los quesos, la crema, todos son productos que tienen fecha de vencimiento. Y por eso les decía el otro día, yo, tienen que ser bien cuidadosos ustedes, porque tienen unas letritas tan pequeñas que a veces no se leen, no se miran. Y entonces la gente compra el producto. Después se enferma por haber consumido un producto que ya está vencido. Lo mismo pasa con la medicina. Y así les puedo mencionar una infinidad de productos que tienen fecha de vencimiento, ¿verdad? Son reales. Los elementos reales son las cosas, las mercaderías y el precio, que es el que estima las partes entre sí. ¿Cómo termina este contrato? Como es un contrato sujeto a plazo, el contrato termina con el transcurso de este, cuando se vence. Sin embargo, si antes del vencimiento el consignatario ha vendido las mercaderías y paga el precio estimado en que las recibió, el contrato se da por finalizado. Imagínense que tuvo buena venta y los vendió antes de la fecha del vencimiento del producto. Pues ganaron ambas partes, obtuvieron una suma onerosa. Y ahí es donde viene que es oneroso y conmutativo. Quiero que por favor, para el próximo día de clases, lean el contrato de depósito mercantil. Es un contrato que es un poquito complejo, porque hoy en día la mayoría de empresas se maneja a través de ese contrato de depósito, ¿verdad? Quiero que por favor también lean el código de comercio referente al contrato de suministro, el contrato estimatorio y el contrato de depósito. Por favor, nos quedamos ahí el día de hoy y el día de hoy nos saludamos. Que tengan buena noche.